Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Ernesto Pacheco. El día de hoy yo quiero hablar de un tema que me resulta muy interesante, que son calcular los grados de parentesco. Y me resulta muy interesante porque en mi experiencia como estudiante de Derecho y posteriormente como abogado y ahora como docente, es un tema de los pocos que hay en materia jurídica que no se pueden entender solamente leyendo la ley. Este es un tema en el que uno tiene que sentarse y como un buen matemático en esa idea extraña que se tiene de que el abogado no debe tratar con matemáticas, pero en este caso tener una hoja y un lápiz, porque entender los grados de parentesco es algo que se tiene que hacer con cálculos. Es algo en donde se tiene que sumar, se tiene que restar, se tiene que hacer un análisis lógico para entender. El parentesco, de acuerdo a la ley de la familia, se nos explica que es la relación que existen entre dos o más personas que descienden de la misma persona. Es decir, la relación que se puede dar entre padres e hijos, entre primos, entre sobrinos, con tus abuelos, etc. Eso es un parentesco. De acuerdo a la ley de la familia del estado de Coahuila podemos encontrar dos tipos de parentesco. El parentesco por consanguinidad, que es el que todos conocemos cuando compartes la sangre, de ahí viene la palabra sanguíneo, y el parentesco por afinidad, que es el parentesco que adquieres con la familia de tu cónyuge, lo cual resulta muy interesante porque resulta que para la ley familiar tú no te haces pariente de tu esposo cuando te casas o de tu esposa, pero sí te haces pariente de su familia. Y eso genera ciertas obligaciones que vamos a ver más adelante. Una vez que entendemos estos parentescos, tanto el de consanguinidad como afinidad, resulta que hay ciertos grados, es decir, hay cierta forma en la que uno puede definir qué tan cercano o tan lejano es tu parentesco. Y podemos encontrar dos tipos de parentesco para calcular estos grados, en línea recta o en línea colateral. En línea recta, como lo dice la palabra, es el parentesco que sube, que se le conoce como ascendente, o el parentesco que baja, que se le conoce como descendente. Cada generación representa un grado. Entonces, si tú te ves a ti en un árbol genealógico, las personas inmediatas arriba de ti, dígase tus padres, son tus ascendentes de primer grado. ¿Por qué? Porque cada generación es un grado. Y resulta que tus padres son tu primer grado ascendente. El día que tú tengas hijos, van a ser tu primer grado descendente. Y si tienes abuelos, 1 o 2, es tu segundo grado ascendente, y si tienes nietos, 1 o 2, tu segundo grado descendente. El parentesco en línea recta no tiene pierde para entenderse, pero el parentesco colateral sí es un poco más complicado. Si tú lees la ley de la familia, te lo voy a explicar, y si no lo entiendes no te sientas mal. Es algo muy difícil de entender a la primera, pero una vez que lo analizas ya lo puedes comprender sin ningún problema, y como lo comenté al principio, es una de las pocas cosas que no te puedes aprender de memoria, porque aprendiéndote la de memoria no te va a servir. Lo importante es que sepas cómo calcularlo, que tengas la fórmula para alcanzarlo, y de esa manera cualquier parentesco que quieras obtener lo vas a poder calcular sin problema. El parentesco colateral, dice la ley de la familia, se calcula cuando buscas un ascendente común para ascender y luego desciendes hasta la persona con la que quieres generar el parentesco. ¿Está perfectamente claro? No necesita mayor explicación. Y estoy siendo sarcástico porque no es cierto, no se entiende. ¿Qué te dice aquí? Si tú quieres encontrar, por ejemplo, el parentesco entre tu hermano y tú, dice la ley que tienes que encontrar al ascendente que tengan en común. Obviamente tú y tu hermano no son descendientes uno del otro, como sí se da en la línea recta, pero tienen que encontrar de qué persona descienden los dos. Subes hasta encontrar ese ascendente y luego bajas. Estás tú, está tu papá, y resulta que tanto tu papá es el padre tuyo como el padre de tu hermano. 1, 2. De esa manera nos damos cuenta que los hermanos son parientes colaterales de segundo grado. Eso no varía, eso así es. Los hermanos siempre son parientes colaterales de segundo grado. Si quieres saber qué parentesco tienes con tus sobrinos, dígase los hijos de tus hermanos, buscas a tu papá, ascendente común, tu hermano, segundo grado,
tu sobrino tercer grado. Los sobrinos son parientes colaterales de tercer grado. Si quieres saber cuál es el parentesco con tu sobrino bisnieto, tu papá un grado, tu hermano otro grado, tu sobrino otro grado, tu sobrino nieto otro grado, tu sobrino bisnieto. Es decir, los sobrinos bisnietos serían parientes colaterales de quinto grado. De esa manera es como se pueden calcular los parentescos. Y ya nada más, para terminar de complementar, en estos parentescos colaterales se puede encontrar también algo que se llama como línea igual o línea desigual. Línea igual es cuando las dos personas se encuentran en la misma jerarquía, por así decirlo. El primo y el primo están en una línea igual. Si estás hablando de tu sobrino, es una línea desigual. Yo le he llegado a explicar a mis alumnos que para entenderlo de línea igual y línea desigual, siempre cuando hay una línea desigual, uno de ellos va a decir: usted me tiene que respetar porque soy su lo que sea, porque soy su tío, porque soy su tío abuelo o lo que ustedes gusten. Cuando las personas se hablan de tú por tú, estamos hablando de una línea igual. Ya entendimos un poquito el cálculo y ahora ustedes podrán decir: ¿y todo eso para qué sirve? Pues me vienen a la mente dos ejemplos prácticos. El primero, precisamente en la ley de la familia se manejan ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones y sobre todo ciertas prohibiciones que tienen que ver con el parentesco y con el grado de parentesco. Por ejemplo, la ley de la familia te dice que no puedes contraer matrimonio con tus parientes colaterales dentro del tercer grado. Ya sabes cómo calcularlo. La ley de la familia ahorra el trabajo. Te dice: no te puedes casar con tus sobrinos o con tus tíos. Pero si tú sabes sacar el cálculo y lees la legislación de otro estado donde diga parientes colaterales del tercer grado o dentro del tercer grado, tú ya vas a saber que ahí entran hermanos, primos hermanos y tíos hermanos de tu papá o de tu mamá. Todos los demás, según las legislaciones en materia civil y familiar, no están impedidos para contraer matrimonio. Un último ejemplo en materia de sucesiones. El Código Civil del Estado de Coahuila nos dice que los parientes colaterales dentro del cuarto grado pueden heredar a una persona si antes no tuvo hijos y padres o algún cónyuge. De esa manera le encontramos un sentido muy práctico a este cálculo, pero es un cálculo que es difícil de entender solamente si lo lees. Sí es importante que te sientes, tomes una hoja y lo apuntes y hagas varios repasos para que lo puedas entender. Esto sería todo por mi parte, les agradezco mucho y los invito a que sigan viendo este canal Apuntes Juris 2020.